Buenas noches colegas, buenas noches con todos. Buenas noches, mi doctorita. Buenas ¿Cómo noches, está? doctora. Buenas noches, Un doctora. gusto. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, en honor al tiempo, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy me han solicitado que imparta lo que es patología del cérvix y patología del endometrio. El día de ayer revisábamos todo lo que era la patología del miometrio. Englobábamos dentro de esto sobre todo a las más frecuentes como a la adenomiosis y a los pólipos, y a los miomas que son bastante frecuentes en la práctica diaria. El día de hoy vamos a ver lo que es patología cervical. Bueno, habíamos hablado ya de cómo se realizaría la técnica para valorar el cérvix. Nosotros introducimos a nivel del canal vaginal lo que es el transductor, el intracavitario, siempre con la marca, con la muesca, con la señal hacia la parte superior, y vamos a hacer un movimiento hacia arriba en la parte que estamos tomando para poder valorar el cérvix. Esto en úteros en anteversión, en anteflexión. En los úteros que se encuentran en retroflexión, vamos a hacer un movimiento contrario, es decir, vamos a llevar un movimiento de palanca como lo que hacíamos para valorar el cuerpo y el endometrio en los úteros que estaban en posición adecuada. Entonces, ¿qué nos habla sobre el cérvix? Dice que es de difícil valoración en la ecografía abdominal. En ocasiones no se lo puede visualizar de forma correcta, sobre todo en aquellas pacientes obesas. La ecografía transvaginal nos permite valorarlo siempre y cuando con el transductor hagamos un movimiento de retiro y de movimiento de angulación, dependiendo hacia dónde esté dirigido el cuerpo uterino. Como dice aquí, debemos hacer una angulación posterior cuando el útero está en anteversión y debemos hacer una angulación anterior en el caso de un útero en retroverso para poder visualizarlo. La mayoría de las anomalías cervicales normalmente se van a diagnosticar clínicamente. ¿Por qué? Porque las vamos a ver generalmente al realizar una especuloscopía. Siempre y cuando sean pacientes, por ejemplo, en algunos pacientes vírgenes en los cuales no vamos a realizar una especuloscopia, obviamente nos va a servir mucho la ecografía abdominal. En este caso, por ejemplo, podemos ver un video de cómo ingresamos ya con el transductor. Tenemos aquí la señal hacia dónde está dirigido. Podemos ingresar y podemos ver el útero. Es un útero que se encuentra en anteversión y en anteflexión. Es un útero que se encuentra con un endometrio más o menos en la fase proliferativa por las características que podemos ver ahí de triple capa. Y vemos al cérvix en la parte inferior. Lo vemos como una estructura hipoecogénica con una línea igual central, que en ocasiones, por ejemplo, en la ovulación podemos ver un poco de moco que se proyecta como una parte anecogénica debido a su contenido líquido. Entonces, ¿qué vamos a examinar? La parte inferior del útero, que es el cérvix. Las patologías más comunes en el cérvix, en realidad no vamos a encontrar muchas patologías para describir. Sin embargo, es algo muy frecuente que durante el examen nosotros encontremos lo que son quistes de Nabot. Los quistes de Nabot secundarios a veces a infecciones, a parto, a traumatismos a nivel del cérvix, son quistes de retención mucinosos, y recordamos, estos son quistes que no ameritan tratamiento y que generalmente los vemos en la especuloscopía. Son asintomáticos, aunque en ocasiones pueden causarle a la paciente una sensación de plenitud y de llenura a nivel vaginal. Pueden variar de tamaño, pueden ser muy pequeños y pueden llegar a medir hasta 4 centímetros. Se producen cuando el epitelio escamoso, recuerden, del ectocervix va sobre el epitelio columnar a nivel del endocervix. El crecimiento de este tejido va a bloquear el drenaje de las glándulas y por lo tanto va a formar unas masas de contenido mucoso, como podemos ver aquí. Los quistes de Nabot pueden ser únicos o pueden ser múltiples, y como los vamos a ver en la ecografía, los vamos a ver como estas áreas muy bien circunscritas y con un contenido anecoico. En ocasiones podemos ver
como el de acá abajo, con un contenido más bien hipoecogénico. En ese caso, por ejemplo, cuando están infectados o cuando han tenido una pequeña hemorragia, al ultrasonido se ven, como dice aquí, anecoicos y avasculares. Si nosotros colocamos el Doppler color sobre la sección del cuello uterino donde vemos estas lesiones anecogénicas, pues no vamos a ver captación del Doppler color. Ocasionalmente vamos a ver ecos uterinos, es decir, vamos a ver estas lesiones como en la parte inferior, que puede ser secundario a hemorragia o a infección de estos quistes. El cuello uterino se puede ver dilatado, se puede ver aumentado de tamaño en relación a múltiples quistes de Naboth. Recuerden el tamaño del útero, más o menos entre 2 a 4 centímetros y un ancho de 2.5 centímetros. Entonces aquí igual vemos con ecos en su interior, aquí vemos que está aplicando el color Doppler y no hay captación de flujo. Vemos aquí más imágenes compatibles con quistes de Naboth a nivel del canal cervical interno. Vemos como lesiones anecogénicas. Igual en la parte de acá abajo vemos que el operador está colocando el Doppler color y no hay captación por parte de estas masas. En esta ecografía, igual vemos, no es de muy buena calidad, sin embargo, vemos cómo ingresa. Y aquí vemos en el cuello, esto, bueno, es un útero en anteflexión, anteversión, y vemos aquí estas lesiones anecogénicas, que son varias, en relación a quistes de Naboth. Eso es una patología bastante frecuente en la práctica diaria. No tiene mayor implicación clínica, es decir, a la paciente no se le necesita resecar, no se le necesita extirpar, a menos que le cause una sensación de peso o de molestia. Ya. En el cuello uterino también podemos divisar lo que son los pólipos cervicales. Este es un crecimiento benigno del cuello. Se va a presentar sobre todo en pacientes en la perimenopausia. Los pólipos cervicales son una causa muy frecuente de sangrado vaginal. Entonces, si una paciente nos llega con una hemorragia, siempre es bueno realizar una especuloscopía y ver si no se trata de estas lesiones y no es algo más bien del cuerpo o del endometrio. Se presentan como masas bien circunscritas dentro del canal cervical y estas pueden ser sésiles o pediculares. Cuando ya vemos el pedúnculo que sale directamente del orificio cervical interno, del canal interno, pues ya podemos descartar que sea tal vez un pólipo del endometrio que es demasiado largo su pedículo y está protruyendo hacia el canal endocervical. Pueden presentarse como masas hiper o hipoecogénicas, generalmente van a ser hiperecogénicas. Cuando se logra la identificación de su pedículo, como lo había dicho, unido al endocervix, se va a facilitar el diagnóstico y hacemos el diagnóstico diferencial con el pólipo endometrial que tenga un pedículo demasiado largo y que sea el que esté protruyendo a nivel de cervix. Y va a ser visible o puede ser visible un vaso nutricio, eso me da una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de un pólipo, el ver un solo vaso nutricio. Recordemos el mioma cervical que hablamos en la clase anterior, eran los miomas según la FIGO, la mioma tipo 8 que se encontraban a nivel del cervix, pero a diferencia de las lesiones de los pólipos, vemos más bien que el componente del mioma casi siempre va a ser hipoecogénico, redondeado, y le podemos ver igual en este video. Lo diferenciamos como una masa bien circunscrita, hipoecogénica a nivel del cérvix de este útero en retroflexión. Ya, el cáncer cervical, en cambio. Bueno, en el cáncer cervical va a ser muy difícil que ustedes hagan un diagnóstico ecográfico. El diagnóstico de un cáncer cervical es más bien clínico. Ustedes saben que tenemos el Papa Nicolau, la colposcopía, etcétera. Entonces, el diagnóstico más bien es clínico. Se puede presentar casi difícil de diferenciar con miomas con bordes irregulares, pero que puede ser hipoecogénica o hiperecogénica, entonces, o isoecogénica, muy parecido a un mioma. Todo esto quizá y pienso que es simplemente un mioma cervical, pero si ya realizo pues mi Papa Nicolau o mi colposcopía, yo ya estoy llegando a un diagnóstico más bien clínico.
puede producir hidro o hematometra. ¿Por qué? Porque va a estar obstruyendo el canal de salida y pueden acumularse secreciones formando una hidrometra o puede acumularse la sangre de la menstruación formando una hematometra. Se puede emplear tal vez para estadificación. Por ejemplo, en el estadio 1B de lo que es el cáncer cervical, pues lo podemos diferenciar en 1B, en 1A, dependiendo del tamaño, si es menor a 4 centímetros, mayor a 4 centímetros. En el estadio 2 ya vemos la invasión hacia miometrio o hacia la parte superior de hacia la vagina. La composición, si va a haber alteración también de órganos adyacentes, esto también nos permite ver tal vez infiltración a los parametrios. Y en el caso de, recordemos que en el cáncer cervical puede haber una hidronefrosis, entonces siempre va a ser recomendable que le demos un vistazo a los riñones. En este caso, por ejemplo, nos hace tal vez pensar porque es una masa un poco más irregular, vemos una masa de contenido hipoecogénico, pero tampoco vamos a tener la certeza de decir es un cáncer de cuello de útero. Podemos colocar el Doppler color y tal vez nos llama la atención igual que el flujo del Doppler color está más incrementado. Recuerden que los miomas tenían más bien un flujo circunferencial, es decir, estaban recorriendo alrededor de la masa. Sin embargo, aquí vemos que hay un aumento de flujo, hay un mosaico de colores aquí. Entonces, vemos que más bien hay un flujo aumentado al Doppler color. Pudiera hacernos pensar, más los datos que recojamos en la historia clínica, más la ayuda del Papa Nicolau, la colposcopía, es decir, tal vez pudiéramos entrar con la idea, digamos, de que es un cáncer de cuello de útero. Igual, acá podemos ver una lesión que no tiene bordes bien definidos, sin embargo, colocamos el Doppler color y que vemos un mosaico de colores, un Doppler color muy aumentado. El endometrio. En la patología de cervix no vamos a encontrar mayor lesión, en realidad no encontramos más lesiones que eso y la mayoría, en el caso del cervix, el diagnóstico va a ser clínico y existen otros exámenes que nos pueden ayudar a valorar mejor lo que es la patología cervical. En el caso del endometrio, recuerden que el endometrio le veíamos como una línea hiperecogénica o hipoecogénica dependiendo del momento del ciclo endometrial. Por ejemplo, en el momento inmediato después de la menstruación lo vamos a ver como una línea hiperecogénica. En ocasiones podemos encontrar aquí unas lesiones hiperecogénicas correspondientes a coágulos o anecogénicas correspondientes al sangrado de la menstruación en la fase menstrual. En la posmenstrual inmediata, es decir, entre el día 5 y el día 10 aproximadamente, entre el día 5, vamos a ver una línea anecogénica. Hablábamos que aquí era muy factible valorar lesiones del endometrio. En la fase proliferativa, antes de la ovulación, vamos a ver la típica gráfica de un endometrio en 3 capas, una línea hiperecogénica que bordea al endometrio, una línea hipoecogénica que correspondería al endometrio funcional, es decir, el que crece cada mes y el que se descama, y la unión de estas dos capas, una línea endometrial que es una línea anecogénica. Igual aquí también vemos en una fase proliferativa y en la fase secretora después de la ovulación, recuerden que este endometrio se volvía un poco más hiperecogénico y eso nos hablaba de la fase secretora. Entonces, el endometrio va a estar muy relacionado con las fases del endometrio, el endometrio en ecografía. En la fase postmenstrual, como yo no tengo una capa funcional que esté activa, es decir, ya se descamó, ya se despegó en la menstruación, vamos a ver únicamente al endometrio basal. Y ese endometrio basal lo vamos a ver como una línea anecogénica. En la fase proliferativa vamos a ver el patrón. Disculpe una preguntita, solo una dudita. ¿La línea es anecogénica o es hiperecogénica? Hiperecogénica. Porque está diciéndole línea anecogénica desde hace rato, Doc. Ay, perdónenme, a lo mejor. Hiperecogénica. Muchas gracias. Es una línea hiperecogénica. En la fase proliferativa les decía que hay un borde hiperecogénico en el centro hipoecogénico y la línea endometrial que es hiperecogénica. En la fase proliferativa, que es la misma de acá, vemos hiperecogénica, el centro, la fase funcional va a ser hipoecogénica y este contacto de las dos capas va a ser hiperecogénico.
Y en el caso de la fase secretora, inmediatamente después de la menstruación, de la ovulación, vamos a ver una línea más gruesa. Recuerden que podíamos llegar hasta los 14 milímetros, algunas literaturas nos daban hasta los 16 milímetros y esto nos sirve para plantearnos la duda tal vez de una hiperplasia de endometrio. Vamos a ver un endometrio hiperecogénico. Ya nuevamente aquí la capa endometrial se va a relacionar mucho con el momento del ciclo endometrial. Recuerden, el ciclo endometrial en el principio va a estar dirigido por lo que es el estrógeno y después en contraposición la progesterona. Entonces en la primera fase, en la fase proliferativa, vamos a ver esta línea hiperecogénica. Vamos a ver en la fase ya más bien secretora, en la fase proliferativa vamos a ver este patrón de 3 capas con la línea hiperecogénica, el centro hipoecogénica y la línea endometrial hiperecogénica, y al final y en la fase secretora previa a la menstruación, pues la vemos como una línea más engrosada e hiperecogénica. Entonces nuevamente aquí vemos en la fase menstrual lo que les hablaba, podemos ver estas lesiones un tanto hipoecogénicas que serían correspondientes a coágulos y anecogénicas en secreción o sangrado que esté activo. Ya, en la fase menstrual, inmediatamente después de la menstruación, vamos a ver esta línea hiperecogénica. Y nuevamente en la fase proliferativa, de nuevo vemos este patrón de triple capa, que es el que siempre nos reportan los ecografistas, nos dice endometrio trilaminar o endometrio de 3 capas, vemos esta línea hiperecogénica en el centro, hipoecogénica correspondiente al endometrio funcional, y una línea en el centro hiperecogénica, y ya en la fase secretora yo ya veo un endometrio hiperecogénico y más engrosado. Recordemos los diámetros. Los diámetros en la fase proliferativa, vamos a ver que mide de 4 a 8 milímetros, en la fase secretora de 7 a 14 milímetros. No olvidarnos que en la posmenopausia vamos a tener un corte de 8 milímetros en aquellas pacientes posmenopáusicas que se encuentran recibiendo terapia de reemplazo hormonal, y en aquellas pacientes que no se encuentran recibiendo de terapia de reemplazo hormonal vamos a tener un endometrio de 4 a 5 milímetros. Tal vez alguien iba a preguntar algo, doctor Jorge. ¿No? Ya, entonces vamos a ver, en la fase menstrual no olvidarnos 2 a 4 milímetros, en la fase proliferativa de 4 a 8 milímetros, en la fase secretora de 7 a 14 milímetros, aunque algunas bibliografías nos dan 16 milímetros. En nuestro medio más nos manejamos con 16 milímetros, sin embargo, este gráfico es sacado de la UCO. Entonces, en el endometrio podemos verlo y podemos diferenciarlo. En esta ecografía vemos cómo ingresa, debemos mantenerle siempre al útero ocupando los 3/4 partes de nuestra pantalla, es decir, para visualizar todas las lesiones que se encuentren en su interior. Vemos esa línea hiperecogénica en relación al endometrio. Es que estamos valorando aquí esta lesión, estamos viendo lo que es esta línea hiperecogénica aquí en un corte transversal que correspondería al endometrio. Al endometrio le vamos a visualizar tanto en un corte sagital como en un corte transversal. Recuerden, en el corte sagital entrábamos con nuestro transductor con la muesca hacia arriba, girábamos 90 grados en contra de las manecillas del reloj y podíamos obtener nuestro corte transversal. Ya, el endometrio, para evaluar el endometrio es mucho mejor la ecografía transvaginal porque está mucho más cerca del útero y nos permite tener también una mejor resolución debido a sus frecuencias más altas. La eco transabdominal en presencia de fibromas grandes nos puede servir. En el caso de fibromas que deformen la cavidad y no nos permitan valorar en la parte inferior, podemos ayudarnos de una ecografía transabdominal. Nos permite delimitar el borde miometrio endometrial y es la principal solicitud para valorar el endometrio. En las pacientes generalmente solicitan por una hemorragia uterina anormal, sobre todo en la posmenopausia. Entonces recordemos, en la primera clase hablábamos de cómo medir el endometrio. Entonces el endometrio se va a medir siempre
en la parte más gruesa que podemos visualizar en un corte sagital. Si tenemos una lesión, un pólipo, vamos a incluirlo dentro de la medición. Sin embargo, si tenemos un mioma que está bien circunscrito, que vemos que sale de la pared miometrial, vamos a medirlo por separado. En el caso de que exista líquido, vamos a medir los dos lados del endometrio, estas dos líneas hiperecogénicas que corresponderían al endometrio, y la sumatoria va a ser el grosor total del endometrio. Entonces, por ejemplo, en pacientes con endometrio atrófico, en pacientes posmenopáusicas que ya no tienen la estimulación de los estrógenos, vamos a ver un endometrio atrófico que no tiene mayor relevancia este contenido de líquido en su interior. Sin embargo, si nosotros trazamos una línea y tomamos el endometrio y tomamos también el líquido, vamos a tener obviamente una medida que nos haga pensar en un endometrio engrosado, cuando no es así. Por el contrario, cuando tenemos estas dos partes, estas dos líneas hiperecogénicas y la sumatoria nos da un endometrio engrosado, más el líquido es un poquito más sugestivo ya de una patología maligna. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estaría recomendado tomar acciones terapéuticas. Como vemos aquí, la triple capa, tenemos la unión del miometrio y el endometrio, que era la línea de unión, la línea de conjunción. Tenemos el típico endometrio en 3 capas con una línea hiperecogénica en la parte externa, una parte hipoecogénica que corresponde al endometrio funcional al que crece cada mes, y entre estas 2 capas tenemos una línea hiperecogénica. Acá, por ejemplo, vemos que la medición se está realizando fuera de este mioma que está protruyendo hacia la cavidad. Entonces está tomando la parte más gruesa, pero sin incluir a este mioma circunscrito. Entonces, el endometrio, ¿cómo lo vamos a ver? Podemos verlo hiperecogénico, hipoecogénico. Por ejemplo, aquí vemos un endometrio homogéneo, pero es hiperecogénico. Esto pudiera corresponder ya a la fase secretora. Acá vemos también un endometrio homogéneo, es una de 3 capas, pero es hipoecogénico, sería antes en la fase proliferativa. O también podemos ver un endometrio isoecogénico, muy similar a lo que le rodea, muy similar al miometrio. Esto generalmente se ve en la fase menstrual. En el caso, por ejemplo, de la línea endometrial, la podemos ver continua, la podemos ver ondulada en los casos que existan pólipos, o la podemos ver interrumpida. ¿Ya? También podemos ver la unión miometrio-endometrial totalmente respetada, la podemos ver interrumpida, como en el caso, recuerden que hablábamos la clase anterior de la adenomiosis, o la podemos ver interrumpida también por miomas, sobre todo los miomas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? Dentro del endometrio podemos valorar lo que son los pólipos endometriales. Estos son sobrecrecimientos hiperplásicos de la glándula endometrial y del estroma, que se proyectan de esta forma. Estas son fotos de una histeroscopía. Son las lesiones más comunes y se ven frecuentemente en mujeres que están en la peri y en la posmenopausia. Su potencial maligno es muy bajo. Siempre va a ser mayor en la paciente posmenopáusica. Pueden ser pedunculados o pueden también tener una base ancha. El 20% de estos van a ser múltiples. Realmente, en el caso de los pólipos, al igual que los pólipos cervicales, podemos ver una vasonutricio, y es algo muy común de los pólipos al colocar el color Doppler. Existe una predilección en lo que son el fondo y se hace el cuerno del útero para la ubicación de estos pólipos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para desarrollar pólipos endometriales? En pacientes obesas, en pacientes que estén recibiendo tamoxifeno, en el caso de las pacientes con cáncer de mama, y en pacientes en los que se encuentren recibiendo también terapia de reemplazo hormonal, son pacientes en las que frecuentemente podemos encontrar estos pólipos endometriales. Entonces, en la historia clínica, si ya vemos paciente con índice de masa corporal mayor a 30, pacientes con antecedentes de cáncer de mama que estén recibiendo terapia, y pacientes con terapia de reemplazo hormonal, podemos, si nos llega sangrando, tener en cuenta esta patología. La mayoría también pueden ser asintomáticos. Está muy pregonizada lo que es realizar una ecografía transvaginal anual. En ocasiones encontramos incidentalmente un pólipo
Sin embargo, si es un pólipo asintomático, podemos valorarle siempre y cuando la edad de la paciente también. El riesgo de malignidad va a aumentar obviamente con pacientes en la posmenopausia y en ese caso estaría justificado una biopsia. El sangrado uterino anormal es la causa más frecuente por la que nos visitan estas pacientes en un 64 a un 88% y se van a presentar como spotting, es decir, con un sangrado en poca cantidad o un manchado intermenstrual, pero que generalmente es molestoso para las pacientes porque generalmente pasan todo el periodo con su toalla y eso les genera malestar, entonces siempre nos llegan a la consulta refiriendo sangrado en poca cantidad, molestoso, que interfiere con sus actividades cotidianas. También nos visitan por infertilidad. Los pólipos tienen una relación con la infertilidad. Bajo potencial maligno, como les había dicho, aumenta con la edad. El potencial maligno va a ser de entre un 0.8 hasta un 4.8% de los pólipos pueden tener una degeneración maligna. Entonces, los pólipos endometriales, el mejor momento para valorarle va a ser en la fase postmenstrual. Más o menos entre el día 5 al día 10 vamos a tener una buena valoración de estos pólipos más cercanos a la menstruación, mejor todavía. Se puede presentar como un engrosamiento endometrial. En ocasiones es muy difícil de distinguir, por ejemplo, en este caso va a ser difícil que nosotros en la ecografía estemos 100% seguros de que estamos viendo este pólipo que se encuentra circunscrito más o menos a este nivel, pero no podemos estar totalmente seguros, entonces llamamos nuevamente a la paciente y podemos verlo ya de esta manera. Puede tener también un halo hiperecogénico, eso llama mucho la atención. Los pólipos pueden ser hipoecogénicos, isoecogénicos o hiperecogénicos, pero generalmente se van a presentar como masas con una anecogenicidad mayor, es decir, hiperecogénicos. También lo que nos va a llamar la atención es el vaso nutricio. En este caso, por ejemplo, vemos que colocamos el Doppler color y se grafica su vaso nutricio. Recuerden, en cambio, que en los miomas era más bien circunferencial, es decir, rodeaba la lesión, en cambio en el pólipo va a estar nutriéndolo un solo vaso. Lesiones pueden ser solitarias, generalmente se ven homogéneas, rara vez las vemos heterogéneas también. En este caso, cuando vemos unos quistes pequeños, unas zonas anecogénicas dentro de estos pólipos, pueden deberse a la dilatación de las glándulas endometriales. Puede presentarse el signo de la mucosa interrumpida, es decir, vemos aquí nuestra línea endometrial totalmente ondulada, interrumpida. Entonces va a hacernos pensar, ya no vemos esa línea hiperecogénica recta, esa línea hiperecogénica respetada, sino más bien la vemos ondulada. Como la podemos ver aquí, ya nos hace pensar que algo está dentro de la línea endometrial. Rara vez van a ser heterogéneos, su base puede ser delgada o puede ser ancha, delgada en el caso de los pólipos pedunculados y ancha, y puede ser también ancha. Eso también nos sirve para la valoración prequirúrgica, por ejemplo, en el caso de las histeroscopías. Nos puede dar un signo del borde brillante, como podemos ver aquí. Vemos una lesión hiperecogénica que está envolviendo a esta parte, no tan hipoecogénica, sino también hiperecogénica, pero el borde es un poco más todavía hiperecogénico. Ese es el signo del borde brillante. Con eso ya tenemos casi diagnosticado un pólipo endometrial. En el caso de que tengamos alguna duda, nosotros pudiéramos completarnos con una histerosonografía. Puede aparecer isoecogénico como el endometrio engrosado, isoecogénico porque está de la misma ecogenicidad que lo que lo rodea, es decir, del endometrio. Por eso, si nosotros sabemos que un endometrio hiperecogénico se va a presentar sobre todo al final en la fase ya secretora, pues no vamos a realizar el estudio de un pólipo en esa fase, sino que lo vamos a llamar nuevamente a la paciente entre el día 5 al día 10 del ciclo menstrual. Pueden aparecer como un engrosamiento endometrial difuso, imitando una hiperplasia endometrial, es lo que hablábamos justamente. Entonces aquí vemos el pólipo que está en el centro, sin embargo, debemos fijarnos un poquito más. Tal vez si le colocamos aquí color Doppler, vamos a ver el vaso nutricio y con eso ya podemos tener también un diagnóstico diferencial. Los pólipos endometriales se van a ver hiperecogénicos, pero si estamos ya en una fase secretora, pues tal vez los confundimos y únicamente trazamos nuestra línea, vemos una línea de más de 16 milímetros y pues estaríamos pensando en una hiperplasia endometrial cuando en realidad es un pólipo.
Ocasionalmente pueden presentar espacios quísticos correspondientes a las glándulas dilatadas, que es lo que les comentaba. Entonces podemos ver estas zonas anecogénicas, estas zonas negras, dentro de toda esta zona más bien hiperecogénica, que sería el pólipo. Aquí podemos ver igual el vaso nutricio, colocamos el Doppler color y vemos un vaso que está nutriendo a esta lesión. El signo de la arteria pedicular, este es el signo que se puede ver con el Doppler color. Puede ver un único vaso de alimentación que se extiende hasta el pólipo en la imagen del color Doppler. Tiene una sensibilidad para diagnóstico de pólipo de un 76% y una especificidad del 95%. Entonces recuerden que los miomas más bien decíamos que la vasculatura va a ser más bien circunferencial y en cambio en el pólipo vamos a tener una única arteria pedicular. Aquí ponemos el Doppler color, vemos esta lesión hiperecogénica y más bien vemos ese vaso nutricio. Vemos el endometrio, cómo se desfigura, cómo se altera esa línea endometrial hiperecogénica y más bien vemos aquí una ondulación correspondiente a esta lesión hiperecogénica que es un pólipo. Ya, nuevamente aquí vemos nuestra línea endometrial que venía recta, homogénea, sin embargo, aquí vemos una lesión hipoecogénica en realidad, que correspondería a un pólipo. Ponemos el Doppler Power, en este caso ya en el Doppler Color, y vemos que existe una arteria nutricia. Entonces, en este caso podemos ver, en este video igual, es una ecografía transvaginal, vemos ahí el pólipo. Vemos con un poco de áreas quísticas, se dibuja. Y vemos, ingresamos, aquí está el útero, es un útero en retroverso, vemos que está un pólipo. El pólipo tiene áreas anecogénicas que pudiera corresponder a la dilatación de las glándulas endometriales. La hiperplasia en cambio de endometrio. La hiperplasia de endometrio, ¿qué nos llama la atención? Vamos a trazar nuestra línea, vamos a medir, recuerden de los calipers colocar en lo que son los dos bordes, sin tomar en cuenta lo que es la parte hipoecogénica, que generalmente corresponde a la unión miometrio-endometrial, sino que trazamos justamente donde inicia el endometrio. Y vamos a ver que un endometrio engrosado para la fase del ciclo. Recordemos, en la etapa menstrual de 2 a 4, ya en la fase proliferativa de 4 a 8 y en la fase secretora vamos a tener incluso hasta 16 milímetros. Puede tener dos tipos. Generalmente esta tipificación se lo hace en base a la patología, no en base a la ecografía. Sin atipía pueden ser simples y complejos y con atipía pueden ser igual simple y compleja. Recuerden que los pólipos con atipía tienen una gran progresión hacia lo que es el cáncer de endometrio, entonces por lo que es muy importante el diagnóstico oportuno. Va a deberse a una proliferación de las glándulas en tamaño y forma irregular, con un aumento de la proporción de la glándula y el estroma en comparación con un endometrio que es normal. ¿Cuáles van a ser las causas para que se dé una hiperplasia de endometrio? Generalmente las causas para una hiperplasia de endometrio van a ser las mismas que para el cáncer endometrial. La edad, la terapia con estrógeno sin oposición, terapia con tamoxifeno, menarquia temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, el síndrome de ovario poliquístico por la anovulación, la obesidad, la diabetes mellitus, tumores que tengan secreción de estrógeno, el síndrome de Lynch, el síndrome de Cowden, antecedentes familiares ya de cáncer de endometrio, cáncer de mama o cáncer de colon. Ya, la hiperplasia endometrial, generalmente las pacientes, ¿por qué nos van a visitar? Las pacientes nos van a visitar por un sangrado uterino anormal. Por los hallazgos en la citología, recuerden que uno de los hallazgos del Papa Nicolau, en el reporte del Papa Nicolau, vamos a ver el reporte en el caso de que el patólogo vea presencia de glándulas endometriales, pues él nos lo va a estar reportando. Eso puede también llevarnos a pensar o llevarnos a realizar una ecografía en busca tal vez de una hiperplasia de endometrio. Puede ser un hallazgo de ecografía, yo estaba realizando una ecografía de control o una ecografía por otra causa y me di el endometrio y me di un endometrio engrosado. En pacientes asintomáticas, pacientes que no tienen síntomas y yo veo un endometrio engrosado, ya no voy a considerar realizar tratamiento
a menos que, por ejemplo, en las pacientes posmenopáusicas que decíamos, si la paciente posmenopáusica me está sangrando, yo veo un endometrio de 5 milímetros o más, hago una biopsia. Si la paciente me está sangrando, está tomando terapia de reemplazo hormonal, busco un endometrio de 8 milímetros y biopsia. Si es asintomática la paciente, pues si yo veo un endometrio mayor a 10 milímetros en la posmenopausia, biopsia. En pacientes asintomáticas, es decir, paciente que me llegó por control, le pedí una ecografía, vi un endometrio mayor a 10 milímetros, otros autores lo dicen 11 milímetros, pero nos quedamos con los 10 milímetros, biopsia esta lesión, a pesar de que la paciente esté asintomática. Pero si la paciente me llega asintomática con 8 milímetros ya en pacientes con terapia de reemplazo y en pacientes sin terapia de reemplazo ya con un endometrio sobre los 4 o 5 milímetros, sobre los 4 en algunas literaturas nos quedamos con la menor, ya biopsio a ese endometrio. Ya, ¿me va a decir algo? Tal vez alguien iba a preguntar algo. Ya, entonces la hiperplasia endometrial, ¿cuándo va a ser más factible que nosotros realicemos una medición del endometrio? Entre el día 5 al día 10. En el día 5, mejor todavía, tenemos un endometrio hiperecogénico delgado como una línea endometrial, entonces podemos medir y ver si se encuentra alterado el grosor del endometrio. El grosor normal del endometrio va a depender de la etapa del ciclo. Recordemos que en la fase menstrual de 2 a 4, en la fase proliferativa de 4 a 8 y en la fase secretora vamos a tener un endometrio de 7 hasta 16 milímetros. Nos quedamos con esa medición. El grosor normal del endometrio depende de la etapa del ciclo menstrual, pero un grosor mayor a 14 milímetros en este caso, bueno, 16 milímetros nos manejamos generalmente nosotros para reportar como una hiperplasia endometrial, se considera el límite superior de la fase secretora. La hiperplasia se puede excluir de manera confiable, pero en la fase proliferativa, cuando el endometrio mide menos de 8 milímetros. Por ejemplo, yo realizo una ecografía a una paciente, la paciente me llega con 18 milímetros de endometrio, todavía no le biopsio. Le invito a regresar nuevamente en la fase proliferativa entre el día 5 y el día 10. Y si yo tengo un endometrio menos de 8 milímetros, pues le dejo a la paciente y simplemente tal vez le llame un control en 6 meses, pero no amerita nada más. En la posmenopausia, en cambio, un espesor mayor de 5 milímetros se va a considerar anormal y en pacientes, como les había dicho, con terapia de reemplazo hormonal, un endometrio con más de 8 milímetros se considerará como una hiperplasia de endometrio. La hiperplasia de endometrio en el día 18 al día 28 puede llegar entre 14 milímetros. Esto sería la fase secretora. Recuerden, en la fase secretora vemos un endometrio hiperrecogénico engrosado que puede llegar a medir hasta 16 milímetros. Se puede volver a valorar entre el día 5 al día 10, lo que les comentaba, llamar nuevamente a la paciente a control. Se debe medir la porción más gruesa y si hay líquido, este líquido debe ser excluido de la medición. Bajo porcentaje de malignidad en las pacientes premenopáusicas, por eso la paciente premenopáusica no es una urgencia, le volvemos a llamar, la citamos nuevamente en el ciclo entre el día 5 y el día 10 y pues nuevamente trazamos nuestro corte longitudinal, tomamos la medida del endometrio y vemos si en realidad existe o no una hiperplasia endometrial. Ya puede presentarse grueso el endometrio como podemos ver aquí. Generalmente va a ser homogéneo y se pueden evidenciar quistes pequeños, como el caso de acá. Esto generalmente corresponde a una hiperplasia adenomatosa que después se pudiera corroborar con la anatomía patológica. Aquí vemos unas pequeñas áreas anecogénicas dentro de este endometrio hiperecogénico que puede estar correspondiendo a las glándulas endometriales dilatadas. La apariencia puede ser inespecífica y no se puede permitir que haya una diferenciación confiable con cáncer de endometrio. Entonces, en aquellas pacientes con una hiperplasia endometrial, sobre todo en aquellas pacientes posmenopáusicas en donde existe un mayor riesgo de cáncer de endometrio, pues debemos realizar una biopsia de endometrio y para establecer nuestro diagnóstico. En esto dice también cambios quísticos son más frecuentes de una patología benigna. Entonces, cuando veamos este tipo, hace no sé cuántas semanas veía el reporte que me enviaron como un endometrio empedrado, y era justamente este endometrio, que generalmente es benigno en una paciente de 28 años sin mayores factores de riesgo,
Se veía un poquito engrosado, la paciente había estado entera. La hiperplasia endometrial en este video, ya. Entonces, esta hiperplasia adenomatosa, vemos un poco de infiltración de las glándulas dilatadas. Generalmente se correlaciona con hallazgos benignos en la patología. En cambio, la atrofia endometrial es el otro lado de la moneda. La atrofia endometrial, generalmente esto va a ser en pacientes posmenopáusicas. Son pacientes que a veces nos llegan sangrando. Hacemos nuestra ecografía transvaginal y vemos un endometrio muy delgado. Entonces, en este caso se debe más bien a un hipoestrogenismo, a una fricción de la cavidad, a unas microerosiones que pueden causar una reacción inflamatoria crónica y eso puede llevar al sangrado de las pacientes. En el caso de estos pacientes vamos a ver un poco de líquido acumulado dentro de estas dos capas endometriales hiperecogénicas. Medimos por separado las dos capas y nos da generalmente un tamaño menor a 4 milímetros, un espesor menor a 4 milímetros. Sabemos que estamos frente a una atrofia endometrial que también es una causa de sangrado transvaginal en la paciente posmenopáusica. Como dice aquí, menos de 4 milímetros y la ecografía transvaginal, ese va a ser nuestro diagnóstico. Vamos a ver una línea muy delgada, parecida a la que se ve en el ciclo menstrual en la paciente premenopáusica inmediatamente después de la menstruación, una línea hiperecogénica y en ocasiones podemos ver este líquido en su interior. No tomamos en cuenta el líquido y medimos únicamente las dos capas del endometrio. Sumamos y la sumatoria menor a 4 nos da ya el diagnóstico de una atrofia endometrial. Sin embargo, si en cambio al medir las dos capas del endometrio nos da una hiperplasia endometrial, es decir, vemos un endometrio que nos da más de 5, más de 4 milímetros, pues es muy sugestivo de malignidad y en ese caso es más bien realizar una biopsia. La proporción del cuerpo, bueno, también vamos a ver una disminución del tamaño del útero. Recuerden que en la menopausia el tamaño del útero va a ser mucho menor que el paciente premenopáusico. En el caso del carcinoma endometrial, puede ser, como decíamos antes, casi indistinguible de una hiperplasia de endometrio. Es el principal cáncer ginecológico en pacientes de países desarrollados, pero en nuestros países en vía de desarrollo es la segunda causa de cáncer ginecológico. La primera es el cáncer de cervix. Aparece en el 3% de las mujeres, pero solo se da en 1.5% de las muertes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es precoz debido a que presenta síntomas tempranos en la mayoría de los casos, como por ejemplo el sangrado. El 75 al 80% del carcinoma endometrial va a estar relacionado con la edad y se va a presentar en la posmenopausia. Vemos el grosor del endometrio en el caso de la ecografía transvaginal, un endometrio de más de 20 milímetros en una paciente posmenopáusica es un alto riesgo de cáncer de endometrio. También vemos aquí que ya no se va a presentar tan homogénea como la hiperplasia endometrial. En la hiperplasia endometrial veíamos una lesión hiperecogénica engrosada pero homogénea. También nos decía que a pesar de ser homogénea y a pesar de ser uniforme, no podemos estar al 100% seguros de que no se trate de un carcinoma de endometrio. Sin embargo, el carcinoma de endometrio más bien se va a presentar heterogéneo, se va a presentar, por ejemplo, con áreas quísticas, con áreas anecoicas, con áreas hiperecoicas, se va a presentar totalmente heterogéneo, contrario a lo que veíamos en la hiperplasia endometrial, que se veía más bien como un área hiperecogénica muy homogénea. Los factores de riesgo van a ser los mismos que enumeramos para la hiperplasia de endometrio, es decir, entonces en una paciente que me llega con sangrado y vemos un endometrio engrosado, no podemos estar 100% seguros de que se trate de una patología benigna o una patología maligna, por lo que en algunos casos va a estar recomendado realizar la biopsia. Ecográficamente vamos a ver un endometrio engrosado, puede ser indistinguible de lo que es la hiperplasia, puede presentarse como una masa polipoidea, entonces también se debe hacer el diagnóstico diferencial. Como podemos aquí ver, una masa polipoidea va a ser más probable su forma de presentación. Puede obstruir el conducto endometrial, ¿esto qué va a generar? Al igual que en el cáncer de cervix que hablábamos al principio,
puede obstruir el agujero de salida y que puede estar causando una acumulación de secreciones, dándome una hidrometra o una acumulación de sangre en el caso de las pacientes que aún continúa, provocando lo que es una hematometra. El engrosamiento va a ser heterogéneo e irregular, como podemos ver aquí. Aquí hay un poco de material anecogénico, de áreas de necrosis, de áreas de sangrado, de líquido, puede ser en su interior, colección líquida intrauterino, y ahí puede existir también una invasión ya sea el día 5, entre el día 10, más o menos se puede realizar, pero de preferencia lo más cercano que podamos a la menstruación. Le pedimos a la paciente que en cuanto ya esté terminando la menstruación regrese a nuestra consulta y le volvemos a valorar. En ocasiones volvemos a ver ese engrosamiento endometrial. En caso de la hiperplasia endometrial vemos un endometrio ya grueso, más de 8 milímetros, ya nos llama la atención. O ya vemos muy dibujadito ya el pólipo, podemos identificarlo. Ponemos un color Doppler, vemos nuestra arteria nutricia y casi siempre ya el diagnóstico. ¿Cuándo va a ser difícil el diagnóstico? Cuando sea una lesión, un pólipo más bien hipoecogénico, muy parecido a un mioma submucoso. En ese caso, por ejemplo, podemos pedir o podemos solicitar una histerosono que nos va a dar ya el diagnóstico diferencial. Recuerden que la histerosono es colocar solución salina dentro del útero. Esto permite abrir las paredes y nos va a dejar ver tranquilamente y diferenciar entre un pólipo y un mioma. Pero sería en el día 5, inmediatamente después de la menstruación, entre día 6 y 7, pues esperamos, decimos señora, termine la menstruación y regrese. Entonces lo ideal entre el día 5 al día 10. Doctora Cristina, en el DIU, Ya. ¿qué distancia ecográficamente con respecto al fondo uterino sería lo normal? 2 centímetros. Menos de 2 centímetros o 2 centímetros. Eso sería un DIU bien colocado. Si por A o B circunstancia yo no puedo valorar el fondo uterino, a veces por esos miomas grandes que existen en el fondo, a 4 milímetros máximo de la línea endometrial, del tope del endometrio. Entonces, 4 centímetros. 4 milímetros del endometrio y 2 centímetros del fondo de útero. Eso sería lo máximo, los 2 centímetros. No sé si está grabándose ya. Sí, Doc, ya está grabándose. Ya. Entonces aquí vemos en una mala posición podemos encontrarlo hasta el 10% después de haberlo colocado. La distancia del fondo correcto del DIU es 2 centímetros. Por ejemplo, aquí vemos un DIU bien colocado, está a 19 milímetros del fondo uterino. En cambio, este es un DIU que totalmente se ha desplazado. Está a 41 milímetros del fondo uterino. En este caso, en el caso, por ejemplo, del dispositivo del Mirena, si la paciente no tiene síntomas y vemos un DIU desplazado, en ocasiones se pudiera vigilar a la paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que el DIU tiene levonorgestrel y pudiera seguir estimulando y pudiera seguir cumpliendo su función. También se ha visto relacionado con embarazo, es decir, existe un poquito más de riesgo de embarazo y de alteraciones en lo que es la inserción del embarazo. Sin embargo, se pudiera seguir vigilando. En aquellos pacientes, por ejemplo, que utilizamos el DIU de levonorgestrel como parte de terapia en la endometriosis, se me ocurre. En el caso de la endometriosis podemos utilizar un DIU de levonorgestrel. Entonces, si es un DIU descendido, en este caso no vamos a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque sigue haciendo su estimulación, sigue produciendo su levonorgestrel. En ese caso no sería necesario retirarlo. Como podemos ver aquí, igual es un DIU que está abajo, está a nivel del cervix casi, igual aquí ya le vemos debajo, incluso vemos que la paciente está embarazada y el DIU se encuentra a nivel del cervix. Es recomendable siempre avisándole a la paciente obviamente los riesgos, retirar el DIU en el primer trimestre si es posible, con una guía ecográfica. La tasa de abortos es bastante baja en realidad, pero siempre se le debe comunicar a la paciente antes de realizar el procedimiento. Como podemos ver aquí es un DIU que está totalmente en una mala posición. Está, si vemos aquí está la serosa del útero y el DIU es una perforación uterina por el DIU. En el caso de acá también vemos un DIU correctamente colocado. Este es un DIU de cobre. Vemos esta línea hiperecogénica dentro de la línea endometrial.
En cambio acá vemos que se corta, este es un diumireno. El diumirena en el centro tiene como un plástico, entonces este no es tan hiperecogénico, en cambio las puntitas sí, pero vemos que las puntas se encuentran dentro de la línea endometrial. Acá vemos un DIU mal colocado, o bueno, descendido, digamos, no mal colocado, está a nivel del cérvix. Igual aquí se ha introducido a nivel amigrado hacia el miometrio, vemos que no está en la línea endometrial, sino más bien está en el miometrio. De igual manera acá, en el miometrio, y también acá. Podemos ver que está totalmente migrado o mal colocado, mal ubicado sería la palabra. Y dentro de esto también es importante hablar de la hematometra, pero ¿cuándo va a ser importante hablar? En el caso de las niñas, en pacientes prepúberes que nos llegan a veces con cólicos, con dolor, pacientes con amenorrea primaria, pero con total y normalmente desarrollados tanto mamas, caracteres sexuales secundarios, pero que no menstruan, y han llegado a los 15 años, no menstruan. La obstrucción del tracto genital origina la acumulación de secreciones, esto es una hidrometra, y después ya cuando se da la menarca, si existe sangre en el útero o en la vagina, se conoce como hematometrocolpos. Generalmente esto va a ser congénito por una obstrucción a nivel del tracto de salida, que puede ser a nivel de la vagina por tabiques. En la paciente adulta, ¿a qué puede deberse este hematometra? Puede ser secundario a tumores endometriales como los que acabamos de revisar, o a un tumor cervical también, o a miomas a nivel del cervix que estén obstruyendo. También secundarios a estenosis. Cuando vamos a ver esta estenosis en los cuellos, por ejemplo, después de un conolip, también podemos ver luego en el caso de las pacientes, pacientes con atrofia, en pacientes que presentan estenosis del cerebro y pacientes que han tenido dilataciones, curetajes, histeroscopías, etcétera, que pudimos haber lesionado y pudimos causar una estenosis. En ese caso vamos a ver la acumulación de sangre y eso nos va a dar una hematometra. En el caso de las niñas se van a presentar con un dolor cíclico en la línea media, sobre todo puede presentarse también como dorsalgia baja, como plenitud pélvica la paciente, y dependiendo del tamaño que ya haya ganado el útero puede presentar incluso retención urinaria y estreñimiento. Cuando este problema se va hasta la vagina, por ejemplo, aquí podemos ver un corte, estamos viendo un corte longitudinal en una ecografía abdominal de una niña y vemos que la vagina se encuentra totalmente dilatada, vemos unas áreas hipoecogénicas en el interior correspondientes a una hematometra. En este caso podemos ver claramente la vagina incluso está más grande que el cuerpo del útero. Normalmente la vagina la vemos colapsada en la ecografía, pero aquí la vemos llena de una sustancia hiperecogénica. Igual acá en un corte también podemos ver cómo existe acumulación de líquido. Son pacientes que nos llegan con todos los caracteres sexuales secundarios normales, sin embargo no ha llegado su menarca, ya tienen 15 años, nos refieren dolor cíclico, dorsalgia, plenitud pélvica, y podemos hacer una ecografía y encontramos esto. Entonces, aquí algunas imágenes que podemos encontrar en el endometrio. Por ejemplo, aquí vemos una lesión bien redondeada, hipoecogénica. No sé si alguien me pudiera decir tal vez en qué piensa al ver esta imagen. Un mioma calcificado parece que fuera. Exactamente, es un mioma porque es una lesión bastante circunscrita, hipoecogénica. Y aquí, por ejemplo, le ponemos un poco de Doppler Power y vemos cómo hay una vasculatura circunferencial. ¿Esta de qué? ¿En qué nos pudiera hacer pensar? Una lesión hiperecogénica a nivel del endometrio. Pólipo. Exactamente, doctor, es un pólipo. Podría ser una hiperplasia. Sí, parecería una hiperplasia, y justamente cuando tenemos esa duda diagnóstica, entonces vemos una lesión hipoecogénica, hiperplasia, hacemos esto, una histerosono, y vemos cómo se dibuja claramente el pólipo. Acá tenemos un endometrio que está totalmente normal, sin embargo aquí en el centro nos parecería haber un pólipo, sin embargo es un endometrio en fase secretora. En el caso de acá, por ejemplo, en el caso de acá estamos viendo un poco de retención de productos de la concepción. Bueno, esto obviamente nos va a hacer pensar en una paciente que ya nos llega con una prueba de embarazo, que nos refiere sangrado, pues ya nos va a llevar al diagnóstico, pero también puede ser confundida con un pólipo. Y en el caso de acá, por ejemplo, vemos coágulos, una hematometra, perdón, vemos esta colección hipoecogénica en el centro,
pero en este caso ponemos el Doppler, no hay captación de Doppler y es una hematometría. Aquí igual vemos un pólipo bien circunscrito, hiperecogénico, que está dentro del endometrio. Podemos ver acá un pólipo, un mioma. En este mioma vemos que hay un componente hacia el miometrio, entonces estamos seguros que es un mioma. Acá igual vemos un mioma dentro de la cavidad endometrial, pero más bien lo vemos que sale hacia el miometrio y una parte protruye hacia el endometrio. Acá vemos una atrofia del endometrio con una colección líquida en su interior. Acá vemos un pólipo, vemos una ondulación de esta línea endometrial que debería ser homogénea, recta. Sin embargo, aquí vemos una ondulación de esta línea hiperecogénica y en el centro podemos evidenciar un pólipo con una lesión hiperecogénica. Eso es lo que corresponde a lo que comúnmente vemos en patología de cervix y en patología de endometrio. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, doctora. Disculpe, ¿puede volver a repetir las características ecográficas del hematometra y hematocolpa, por favor? Claro que sí. Entonces hablábamos en el caso de las pacientes prepúberes, en pacientes que nos llegan en ocasiones con una amenorrea primaria, es decir, nunca menstruaron, llegan a los 15 años, pero nosotros vemos que tienen sus caracteres sexuales secundarios normales, desarrollo de mamas, desarrollo de vello púbico, pero no están menstruando y nos llama la atención un dolor cíclico en las pacientes, cada mes se quejan de bastante dolor, con dolor a nivel bajo de la espalda, etcétera. Podemos ver esto. Vamos a ver una acumulación, le vemos al útero. El útero, este es un corte longitudinal en una ecografía abdominal y vemos aquí al útero. En este caso se encuentra comprometido también la vagina, entonces más o menos el tabique o la alteración debe estar en la parte inferior. Vemos en la parte interna esta consistencia hipoecogénica con ecos en su interior que correspondería a sangre, como podemos ver aquí. Igual acá, vemos una acumulación. La paciente no está menstruando, nos refiere dolor y nosotros podemos ver esta zona hipoecogénica con ecos en su interior. Colocamos el Doppler y no encontramos vascularidad. En las pacientes posmenopáusicas, por ejemplo, una estenosis también, la estenosis sumada en el caso de una hemorragia uterina normal, esa estenosis puede también contener, nosotros ¿qué vamos a ver en la ecografía? No vamos a ver una lesión hiperecogénica como normalmente se ve en una hiperplasia endometrial, vamos a ver el componente más bien hipoecogénico que es sangre acumulada en el interior. Igual, pacientes que se han realizado un cono LIB pueden también presentar estenosis. Van a su menstruación siguiente, refieren bastante dolor a las pacientes, no me ha llegado la menstruación, doctora, desde que me hice la conización, puede haber una estenosis y por ende se acumula la sangre dentro de la cavidad endometrial y yo le veo así, como una lesión hipoecogénica o como una parte hipoecogénica con ecos en su interior, es decir, con estas zonas trabeculadas. Tal Doc, vez, ¿qué tan frecuente es en la conización este tipo de problemas? ¿Es muy frecuente? no, no es muy frecuente, es un hallazgo poco frecuente, menos del 5% de los conos irán hacia una estenosis cervical. En ocasiones también podemos ver complicaciones en el parto. Después estas estenosis cervicales pueden llevar a una hemorragia profusa en el parto. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando tenemos una paciente conizada. Siempre llamarle a control posterior y estar pendiente de la paciente en sus ciclos menstruales posteriores, pero no es tan frecuente. Sin embargo, para tenerlo en cuenta, pacientes que ustedes les realicen la conización y que después vengan con problemas vengan con amenorrea, dolor abdominal, entonces en ese caso sospechar que pudo haber habido una estenosis posterior al cono, pero no es tan frecuente. Doctora, ¿y también tenemos que sacarle el volumen o no es necesario? En el caso sí, se pudiera sacar el volumen dando las tres medidas, es decir, una longitudinal, una anteroposterior y una transversa, nos da el volumen, la máquina nos calcula.
Entonces podemos colocar hematometra o la acumulación heterogénea, hipoecogénica a nivel de endometrio que me da un volumen de tanto. También nos puede servir al clínico para ir valorando posteriormente su reabsorción en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de un puerperio patológico también se me ocurre. Si veo un hematometra, yo le doy tratamiento, puedo darle un poquito de lo que es Cytotec y voy evolucionando. Voy evolucionando, entonces también me puede servir. Entonces, eso más o menos de lo que pudimos, de lo que se puede revisar en endometrio y en cervix. Generalmente, la paciente con problemas a nivel de endometrio nos va a referir sangrado, es lo más común que vamos a encontrar, casi siempre van a ser referidas a nuestra valoración para eso, son pacientes que generalmente es la causa más frecuente para solicitar una ecografía, el sangrado uterino anormal, bien sea en pacientes pre o posmenopáusicas. Dependiendo obviamente de los síntomas, dependiendo de la lesión, dependiendo de la ubicación, dependiendo de los factores de riesgo, se puede plantear el tratamiento o se puede dar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, dependiendo de la sintomatología, edad y características de cada paciente. Doctora, buenas noches. Una preguntita, por favor. En el caso de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cómo se aprecia la imagen? Y también en el caso de una endometritis. Gracias. Por ejemplo, en el caso de una endometritis podemos ver gas en su interior. Vamos a ver la piometra de la hematometría, es muy difícil de distinguir, entonces lo vamos a ver también como una lesión hipoecogénica que puede tener gas en su interior. Obviamente en la enfermedad pélvica inflamatoria también podemos ver líquido libre en el fondo de saco, la paciente nos llega con dolor, nos refiere dispareunia, fiebre, alteración en ocasiones de la biometría del PCR y también podemos ver unas trompas engrosadas, pero bueno, esto ya sería en una epicrónica. Pero en una endometritis lo que nosotros podemos ver es un endometrio más bien engrosado, hipoecogénico, que puede tener áreas de gas en su interior, es decir, un poco más hiperecogénicas, podemos ver gas en su interior y estamos pensando en una endometritis no puerperal. Doc, disculpe una consulta. Con respecto a pérdidas de guías de DIU, ¿qué se debe caracterizar específicamente en el eco? Desde el fondo, nosotros vemos, si nosotros perdemos las guías del DIU, pues le buscamos. Lo que podemos hacer primero cuando perdemos las guías del DIU es primero con un CytoBrush del Papa Nicolau, nosotros podemos girar dentro del cervix y buscar esas guías del DIU. A veces con eso es suficiente para que salga. Después hacemos la ecografía y vamos a ver que el final, el borde interno del DIU esté a 2 centímetros o menos del fondo. Entonces hacemos un trazado y lo importante es ver que el DIU esté bien localizado, es decir, a 2 centímetros del fondo uterino, o si no podemos diferenciar el fondo uterino por cualquier lesión que se encuentre a 4 milímetros del fondo del endometrio. Buenas noches. Una preguntita. Disculpe, en el caso de pacientes que tienen el implante subdérmico colocados, en este caso, ¿cómo se miraría la imagen, por ejemplo, que ya pasan sangrando 2 meses? Entonces, en este caso, ¿cómo valoraríamos el endometrio? Tengo una hiperplasia en una paciente que se ha colocado el implante subdérmico. En el caso del implante subdérmico, ustedes saben que la progesterona va a adelgazar mucho el endometrio y eso puede ser la causa de sangrado. Vamos a ver un endometrio delgado, como en la fase menstrual inmediata, es decir, de 2 a 4 milímetros, generalmente lo vemos así. Ya. Buenas noches, mi doctora. Disculpe, en caso de los DIU, ¿cómo se haría un reporte ecográfico, por favor?
Por ejemplo, yo veo DIU localizado correctamente dentro de la cavidad endometrial a menos de 2 centímetros o a 18 milímetros de fondo uterino. Diagnóstico o conclusión, DIU de localización correcta. Nada más. Sí, nada más, no es necesario explicarle nada Gracias. más ajá. Generalmente se les hace el control Ah, a las 6 semanas luego de gracias. la colocación. ¿Sí? Ujú. Ok, gracias. Bueno, sí, queridos colegas, si no tienen más preguntas, les dejo para que estudien para la prueba del día de mañana. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes con lo que es patología de ovario y después para seguir con lo que es obstetricia. Gracias, doctora. Hasta mañana. Una buena Muchas noche. gracias, buenas Que noches. descansen. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias, doctora. Que tengan una buena noche. Gracias.